Mary. Vamos a ver. En punto a las 5 de la tarde, saludos, buenas tardes, bendiciones para todos. En este de preparación, su hermano y amigo Eliezer Pérez con la entrega de hoy, la segunda entrega de este programa Año Bíblico Cronológico Pentecostés 2025. Por la gracia de Dios ya estamos. Aquí, nueva conexión donde podamos compartir.
compartir la transmisión de hoy. Un poquito aquí, levantar esto un poquito más. Ahí estamos acá. Que se mantenga esto aquí fijo. Ok. Vamos entonces. A ver cómo nos va acá, si estamos mejor que allí. Ok. Entonces, Números capítulo 15, aquí nos habla de varias leyes y disposiciones, ofrenda de grano, ofrenda de bebidas y ofrendas mecidas. Subimos un poquito aquí. Jehová, dice los versos 1 al 5 de este capítulo 15, Jehová habló a Moisés diciendo, habla los hijos de Israel, y diles cuando hayáis entrado a la tierra de vuestra habitación que yo estoy, y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio por especial voto, o de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Jehová, de vacas o de ovejas, entonces el que represente de su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la 10ª parte de una efa de flor de harina, amasada con la 4ª parte de un hin de aceite, de vino para la libación, y ofrecerá la 4ª parte del hin, además el holocausto o el sacrificio por cada cordero. Aquí encontramos que Jehová dijo a Moisés, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy, y dijo, cuando entren a la tierra, y entren a esa tierra, Dios no había renunciado y no había renunciado a Israel. Muchos creyentes, bajo la vara de la corrección de Dios, se han sentido abandonados. Se ve en estas instrucciones de ofrendas para cubrir el pecado y ofrenda de gratitud. Israel, en su punto de fracaso, necesitaba que se les recordara la expiación sacrificial y su necesidad de dar gracias. Muchas gentes piensan que el mandato de traer grano, aceite y vino son el holocausto de un cordero, y esta era una manera de expresar agradecimiento. Después de la trágica incredulidad y los juicios en el capítulo 14, Dios todavía necesitaba pensar y mostrar gratitud a Dios, esto que tienen que hacer ellos, por su bondad hacia con ellos. Dicen los versos 6 y 7, por cada carnero hará ofrenda de 2/10 de flor de harina, amasada con 3ª parte de un hin de aceite, y de vino para libación, y ofrecerás la 3ª parte de un hin de olor grato a Jehová. Esta frase se repite para el sacrificio del cordero, el carnero y el toro. En el Levítico, esta frase se repite a menudo con descripción de sacrificio agradable o exitoso. Sacrificio rezado como Dios ordenó, aquí incluye entonces harina, aceite y vino. Agradaba a Dios como un olor grato, agradable a los sentidos. La Biblia nos enseña y nos dice específicamente que Jesucristo cumplió este sacrificio por su propio ofrecimiento, complaciendo así de esta manera perfectamente a Dios al entregar su vida en la cruz del Calvario por todos nosotros. Como también en Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, como dice Efesios capítulo 5, verso 2. Este sacrificio final de Jesucristo sería perfectamente grato y dulce ante el Señor, y por lo tanto sería ofrecido una vez y para siempre, como encontramos en Hebreos capítulo 7, verso 29, Hebreos 9:12 y también Hebreos 10:10. Los versos 8 hasta el 10 de este capítulo 15 encontramos el sacrificio de un novillo acompañado de grano y vino. Leemos, cuando ofrecieres novillo en holocausto o sacrificio por especial voto o de paz a Jehová, ofrecerás
con el novillo una ofrenda de 3 décimas de flor de harina, amasada con la mitad de un hin de aceite, y de vino para la libación ofrecerás la mitad de un hin en ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Cuando Israel entonces entrara a la tierra, el ofrecimiento de un toro hecho para cumplir un voto como ofrenda de paz debía incluir también una ofrenda de grano. El ofrecimiento de un cordero requería entonces 1/10 de harina, el de un carnero 2/10 y el de un toro 3/10. Si tomamos en la harina, el aceite y el vino de la ofrenda del granero para hablar de la alegría y la gratitud. Esto apunta a un principio: cuando mayor sea nuestro ofrecimiento, más alegría y más gratitud debemos nosotros de traer ante el Señor. Los versos 11 hasta el 16 de este capítulo 15 nos habla del carácter universal de estas leyes. Y leemos: así se hará con cada buey, o carnero, o cordero de las ovejas, un cabrito conforme al número, así haréis con cada uno, según el número de ellos. Todo natural hará estas cosas así, para ofrecer ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y cuando habitare con vosotros extranjero, o cualquier que estuviere entre vosotros por vuestras generaciones, si hiciera ofrenda encendida de olor grato a Jehová, como vosotros hicisteis, así hará él. Un mismo estatuto tendréis en vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. Una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros en el extranjero que con vosotros mora. O sea, que tenían que hacer las personas extranjeras y las personas pertenecientes a Israel llevar la misma adoración al Señor. Todo el que hiciese este sacrificio tenía que traerlo con acción de gracia y alegría al Señor. Dios no quería que trajese sacrificio con mala gana, con desánimo, con desdén, sino que fuera una ofrenda agradable, con un corazón agradecido, como encontramos aquí en Salmo 100, verso 2. Entonces Dios no quería un servicio de esta manera absoluto. Dice que se esperaba que las otras naciones que vivían en Israel, o sea, los extranjeros, adoraran al Señor y le ofrecieran sacrificios. Estas leyes de sacrificios eran para todos los que traían sacrificios y no solo para el israelita. La referencia a los naturales era una promesa de que entrarían a Canaán y vivirían allí durante generaciones. Los versos 17 hasta el 21 de este capítulo 15 encontramos una ofrenda elevada de acción de gracias al Señor. También habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando haya entrado en la tierra de cual yo os llevo, cuando comencéis las primicias de vuestras masas, daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Esto hizo entonces que sus mentes avanzaran hacia la promesa. Incluso si un hijo de Dios no está caminando en la riqueza de la promesa de Dios, ahora entonces necesitaba poner su mente en los lugares celestiales, como encontramos en Efesios capítulo 2, verso 6. Dice que Dios nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Incluso si no se sienten hacia ahora, pongamos entonces la mente en las cosas celestiales, en las cosas divinas. Los versos 22 hasta el 29 encontramos remedios para el pecado. Y cuando erréis y no hicieres todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés, desde el día que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades, si es pecado fue hecho por hierro, por ignorancia de la congregación. Toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto de olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y les será perdonado, porque hierro es. Y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus hierros. Y será perdonado toda la congregación de los hijos de Israel, el extranjero que mora entre ellos, por cuanto es hierro de todo el pueblo.
Si una persona pecare por hierro, ofrecerá entonces una cabra de 1 año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro. Cuando pecare por hierro delante de Jehová, lo reconciliará y será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitase entre ellos, una misma ley tendréis para el que hierre, para que hiciere algo por hierro. O sea, todo pecado, todo pecador, sea cristiano o no, necesita hacer su reconocimiento de falta ante el Señor. Los versos 30 y 31, este capítulo 15 de Números, aquí encontramos el abandonar el pecado de soberbia. Leemos, más las personas que hicieren algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Terrible entonces el caso que había, era lamentable lo que sucedía con una persona que había errado con soberbia. Era eliminado, cortado del pueblo, porque lo había hecho con alevosía, con intención de ofender a Jehová. Se llama así que pecado con mano alzada. Entonces la persona sería cortada de todo delante del pueblo. Los versos 32 hasta el 36 encontramos la ejecución de un violador del día de reposo. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron un hombre que recogía leña en día de reposo. Los que le hallaron recogieron leña, los trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréenlo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová había mandado. El punto aquí en la historia de Israel presenta que encontraron un hombre que estaba violando el sábado, estaba allí cortando leña, cosa que era prohibido hacerlo, como presenta el 4º mandamiento. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el 7º día sea reposo para Jehová tu Dios. No haga en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las fuentes que en ellos hay. O sea que esta persona, al ser encontrada violando flagrantemente el día de reposo, fue sometido a prisión, y entonces el Señor dio juicio contra esta persona de ser eliminado completamente. Los versos 37 hasta el 41, recordatorio para un pueblo santo. Muy interesante esta parte aquí que nosotros encontramos. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que hagan franja en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul, y os servirá de franja para que cuando le veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlo por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Pero la interrupción, que entró una llamada, para que os guardéis. Entonces, y seréis santo a vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Aquí encontramos que se ordenó poner un cordón azul, porque el arca del pacto estaba cubierta con una tela azul. Cortinas azules adornaban el tabernáculo, y entonces había un azul en las vestiduras del sumo sacerdote. El color azul estaba lleno de recordatorios sagrados. Era por la cual se usaba este cordón azul. En este sentido, entonces, la ropa y las joyas de temática cristiana, y además pueden servir con un propósito. Tales cosas pueden recordarnos quiénes somos y proporcionar entonces una especie de responsabilidad por nuestra conducta. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Aunque estoy disgustado con ustedes,
dice, con toda razón, el Señor así todavía había provisto una solución para el desagrado que el pueblo había provocado ante el Señor. El Señor de todas maneras no desechó al pueblo, sino que dio la oportunidad continua para ser restaurado a sus servicios. Terminamos entonces este comentario del capítulo 15 del libro de Números, y antes de continuar con el capítulo 16, permítame saludar. Miren quién está por acá, Jenny Santana. Saludos, mi distinguida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en este día de preparación. Hermana Minerva Zapata también se había ausentado por unos días. Bienvenida, hermana Minerva. Victoria López, saludos, mi distinguida. Bendiciones para usted y toda su familia. Grato verle por acá con nosotros. Mi querido amigo y hermano Henry Iván Guevara, desde Asua, si no me equivoco, está con nosotros. Desde Acosta, desde la gran perla de las Antillas de Cuba, está también con nosotros. Y mi amigo y hermano líder, Lenin Díaz, también se ha conectado. Bendiciones para ustedes y gracias por entrar a este programa que estamos haciendo de lunes a viernes a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde, el año bíblico cronológico Pentecostés 2025. Hoy tenemos los capítulos 15, 16 y 17 del libro de Números. Vamos entonces ahora a leer y comentar el capítulo 16 del libro de Números. Encontramos que Coré y sus seguidores se oponen al liderazgo de Moisés. Aquí está una acusación bien seria que se hace contra Moisés y contra Aarón. Dicen los versos 1 hasta el 3. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y de Datán y de Abirán, hijo de Eliab, hijo de Petel, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Es la gran pregunta que Coré presenta aquí en contra de Moisés. Coré, hijo de Izar, formó entonces, levantó una gran rebelión contra todo el liderazgo y los seguidores que tenía Moisés. Aquí Coré fue el líder en descendiente de Coab. Tanto Moisés como Coré descendían de Coab para los diferentes hijos de Moisés a través de Amram, como nos presenta Número 26, versos 58 y 59, y Coré a través de Isaacar, o sea que eran de la misma familia sacerdotal. Entre las tres divisiones de la tribu de Leví, los coatitas tenían el deber más prestigioso. Su responsabilidad era llevar y cuidar las cosas más santas del tabernáculo después de que Aarón y sus hijos las hubieran cubierto o tapado con las coberturas y especialmente preparadas para ser trasladadas de un lugar a otro. Datán, Abirán y On eran de la tribu de Rubén. En arreglos de las tribus, de la familia levita, de cual fue colocada cerca de la tribu de Rubén. No es una sorpresa entonces de que la que puede ser sacerdote y no yo. Datán y Abirán tal vez dijeron: Rubén era el primo de Israel, así que nuestra tribu debe de liderar igual que ellos. ¿Por qué Moisés puede liderar y no nosotros? O sea, había un resentimiento, había un sentido de orgullo, de insatisfacción, de celos por medio de estos rebeldes que aquí aparecen en este capítulo 16 del libro de Números. Aquí entonces encontramos que Coré acusó a Moisés y Aarón de orgullo y egoísmo. La verdad era que Moisés no se convirtió en el líder de Israel por ambición o deseo, sino por el llamado directo del mismo Dios. Moisés tenía una posición de liderazgo clara, designada directamente por el Señor, pero no era un hombre orgulloso que se valía a sí mismo por la congregación de Israel. La actitud adoptada por quienes organizaron el movimiento de revuelta contra el liderazgo y la popularidad de Moisés, entonces era una democracia en expresión.
Toda congregación es santa. Cada uno de ellos, Jehová está entre ellos, fue las declaraciones de las palabras de Coré. Era un alegato a favor de la igualdad de derechos, la independencia de acción. Aquí entonces nosotros encontramos que estos 250 hombres eran líderes adentro del pueblo, pero no eran los ancianos de Israel, nombrados en Números capítulo 10, versos 14 hasta el 27. La distinción entonces entre estos varones y los ancianos de Israel queda bien clara en el versículo 25. Los versos entonces 4 al 11 encontramos en este capítulo 16 la respuesta de Moisés a Coré y a su compañía. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él os acercará así. Haced esto, tomaos incensarios, Coré todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en servicio del santuario de Jehová? Y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. ¿Por cuál también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois lo que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es Aarón para que contra él murmuréis? Sí, Moisés entonces está haciendo también reclamo, haciendo reconocer a ellos que ellos eran parte del sacerdocio, y entonces ahora Coré estaba buscando no solamente ser reconocido, sino ocupar el lugar de Aarón como sumo sacerdote. Y Moisés entonces le hace el desafío, por así decirlo, de que buscaran cada quien su incensario y pusiera incienso y se presentara delante del Señor. Y el mismo Dios iba a elegir quién iba a ser la persona que iba a estar al cargo del sacerdocio. Incluso si Coré tenía razón y si Moisés había sido vuelto un orgulloso, un arrogante, hambriento de poder, allí entonces también se iba a definir esta situación. Este desafío público era la manera equivocada de confrontar a alguien que evidentemente había sido llamado y nombrado por el mismo Dios como el líder, que era Moisés. El uso de métodos impíos por parte de Coré, acusando, difamando, reunió a todos sus seguidores rivales para así enfrentarse a Moisés. Esto fue una forma realmente incorrecta. Vemos entonces los versos 12 al 14 que Datán y Abirán hablan por los rebeldes. Dice allí: y envió Moisés a llamar a Datán y Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. Es poco que nos haya hecho venir a una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñores de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en esta tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades en la tierra y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Miren cómo estos hombres, Datán y Abirán, también se ponen en conspiración con Coré en contra de Moisés. No quiso reunirse con Moisés ni tampoco responder a su desafío. En cambio, acusaron a Moisés de que querían matarlos a ellos y también a todo el pueblo. Unos hombres realmente tercos, por así decirlo, rebeldes, como eran Datán y Abirán, se negaron entonces a reconocer el progreso de Moisés. Unos 40 años antes de esto, Moisés era un príncipe, un hombre arrogante que pensaba que podía liberar y guiar a Israel por él mismo. Dios entonces le quitó esa confianza con 40 años de humildad, de servicio en el desierto. Sin embargo, Datán y Abirán todavía seguían pensando de que Moisés sigue siendo ese príncipe arrogante que ellos habían conocido cuando estaban siendo esclavos en Egipto. Es bien fácil, mis queridos, para los hombres como Coré decir: si yo dirigiera a Israel, ya estaríamos en Canaán.
Pero Coré no estaba liderando a Israel. Los hombres de su tipo rara vez lo hacen. Dios rara vez pone a hombres con sus características en posición de liderazgo real, excepto como un castigo, para que mostrasen entonces lo difícil y puedan comprender cuán difícil es estar liderando a un pueblo, estar al frente de una situación como tal, como una compañía. También nosotros podemos encontrar esto en las iglesias, cuando una persona critica a los que están dirigiendo. O yo puedo hacer el trabajo mejor que fulano de tal. O si fuera director o director de tal departamento, trabajaría mucho mejor. Y el Señor elige a las personas que han de estar allí y a veces permite que las personas que tienen ese tipo de espíritu tengan la responsabilidad de estar al frente para que puedan aprender su lección y ver que una cosa es estar desde afuera mirando lo que se hace y otra es estar dirigiendo, lidiando el departamento. Así que tengamos mucho cuidado para que en nosotros no aparezca este espíritu de Coré, Datán y Abiram y que seamos sumisos, humildes a reconocer el liderazgo que tenemos en la iglesia o en las congregaciones. Luego versos 15 hasta el 19, aquí encontramos que Moisés reafirma su desafío. Entonces Moisés se enojó de gran manera y dijo a Jehová: no mires a esta ofrenda, a su ofrenda, ni aún a un asno he tomado de ellos, ni ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso. Y se pusieron en las puertas del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Tremendo el desafío que Moisés le estaba aquí lanzando a Coré y también a sus séquitos, a los 250 hombres que estaban con él. Moisés era un hombre con poder político y tenía soldados y algo parecido a políticas bien ordenadas. Pudo entonces hacer arrestar a Coré. Sin embargo, le dio la oportunidad tanto a Coré como a Datán y a Abiram y a todos sus seguidores a presentarse delante del Señor para que el mismo Dios sea quien eligiera la persona o las personas que van a estar al frente del liderazgo del pueblo. A veces encontramos nosotros a personas que ofenden de esta manera, no solamente al líder, sino también al mismo Dios. Se enojan contra el liderazgo y pretenden y quieren ellos tomar las riendas del asunto. Pero encontramos aquí que Moisés se plantó e hizo el desafío para ellos que se presentaran delante del Señor con su incensario y con incienso para que Dios así eligiera a la persona que iba a estar al frente. Dios usó los incensarios con fuego e incienso de esta prueba por una buena razón. Un incensario es una olla de metal que se usa para quemar incienso y era utilizado con el servicio sacerdotal de Israel, ya que Coré y sus compañeros cuestionaban el derecho de Moisés y de Aarón de dirigir la nación y el sacerdocio. Cada grupo vendría entonces ante el Señor como sacerdotes adoradores y el Señor mostraría entonces cuál grupo él iba a aceptar. Coré reunió a la congregación para que fuera testigo del evento y para que ante su éxito, del cual él creía que iba a tener sin tipo de dudas, se arremetiera entonces contra Moisés y Aarón con furia popular y así destituirlo por completo en cuanto al liderazgo y estar al frente del pueblo. Los versos 19 y 21 hasta el 21, aquí encontramos que Dios afirma el liderazgo de Moisés sobre la nación de Israel. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Terrible entonces lo que venía ahora. El Señor está en su presencia en la esquina. La nube de la gloria de Dios se manifestó allí. Dios se dirigía entonces a esta controversia de una manera fuerte, directa y bien clara. Así como si Dios dijera: Moisés y Aarón, ¿podrían irse por favor? Voy a destruir a todos estos rebeldes en un instante y no quiero que ustedes salgan lastimados. Así hablando en nuestro lenguaje hoy en día.
Dios decidió hacer evidente su elección de inmediato. Y a veces este no es el caso cuando Dios trata con aquellos que se rebelan y se dividen. Pero fue la manera en que Dios obró en esta gran ocasión. El verso 22, aquí encontramos ahora la intercesión de Moisés y Aarón por Coré y los rebeldes. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, no es un solo hombre el que ha pecado. ¿Por qué airarte contra toda la congregación? ¿Qué espíritu de entrega, qué espíritu de servicio, qué espíritu de líder aquí encontramos nosotros con Moisés? Aquí le está pidiendo al Señor y se humillan delante de él con amor, con un sentido realmente de urgencia para salvar esta congregación. Él dice: no es la congregación la que ha pecado, es un solo hombre. O sea, Moisés estaba ahora intercediendo por todos estos, por este grupo de 250 hombres, más Coré, Datán y Abiram. Cosa que no se veía en el espíritu de Coré. Ese espíritu de intercesión, ese espíritu de amor, ese espíritu de compasión no estaba en el corazón de ninguno de estos hombres. Y por eso entonces el Señor eligió nuevamente y se enfatizó la importancia aquí de este gran líder que es Moisés. Aquí encontramos también nosotros esa oración intercesora. Cuán importante es que nosotros dediquemos tiempo a la oración intercesora, e incluso muy especial cuando lo hacemos por aquellos que nos hacen mal. Es muy fácil orar por todas las personas que nos quieren, que nos aprecian, los que nos hacen bien, pero cuando nosotros oramos, intercedemos por aquellos que nos han hecho mal, es mucho más poderosa la oración intercesora. Incluso tenemos el ejemplo de Jesús en la cruz, en la misma cruz del Calvario. Jesús oró diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos sí sabían lo que estaban haciendo, pero Jesús en su gran amor intercedió para que ese pecado no se le tomara en cuenta. Es el espíritu, ese amor del líder que también Moisés presentó en esta situación contra esta congregación, los 250 hombres líderes que se habían motinado contra él y contra su hermano Aarón. Los versos 23 hasta el 27, aquí Dios advierte el juicio que pronto vendría sobre Coré y sus compañeros. Leemos lo que dicen estos versículos. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartado de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él, y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron en las puertas de sus tiendas con sus mujeres, con sus hijos y sus pequeñuelos. Aquí entonces encontramos que Moisés se aparece delante de ellos con los líderes a interceder también por y advertirle que se apartaran de ellos. Ellos tenían que recibir el pago o la sentencia de su mal proceder. Esta misma actitud debe tener el pueblo de Dios hoy en día. Debe alejarse de las personas que causan divisiones y contiendas entre la familia de Dios. Debe haber un temor apropiado de ser atrapados en el mismo juicio o corrección de estas personas que traen controversia. Dice Tito 3, 10 y 11, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchenlo, sabiendo que de tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. O sea, todos aquellos que traen controversia en la iglesia, dice aquí el apóstol a Tito, que desechen a esos hombres, que se aparten de ellos, que lo dejen solo, que le den banda, como decimos en Dominicana. Las personas contenciosas nunca afirmarán que lo son. Siempre considerarán que su labor es por causa noble. Por lo tanto, el pueblo de Dios necesita discernimiento para ver lo que otros hacen, no solo lo que dicen.
detrás de una bonita imagen, detrás de palabras dulces, sencillas, se esconde realmente una persona rebelde a la causa del Señor. Tengamos mucho cuidado con esto, y especialmente cuando vemos personas que hacen publicaciones en contra de la iglesia, en contra del liderazgo. Son personas que son rebeldes, aunque hablan bonito y se presentan con un manto de santidad, de pureza, con palabras dulces, tono agradable. Son realmente lobos vestidos de ovejas. Los versos 28 hasta 35 encontramos el juicio de Dios sobre Coré y sus compañeros. Dijo Moisés: y en estos conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que los hice en mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres que murieren estos, y si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragase con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, a todos sus hombres de Coré, y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y permanecieron en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron a gritos de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra a nosotros. También salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían allí el incienso. O sea, que Coré, Datán y Abirán, sus familias fueron tragadas por la tierra, y entonces estos 250 hombres que estaban siendo convocados por Coré fueron consumidos, fueron quemados por el fuego del Señor. El Señor no relaja. Dios es justo, misericordioso, pero también es fuego consumidor. Él da a cada quien lo que merece. Tengamos nosotros mucho cuidado del tipo de asociación que tengamos con las personas. Si son personas temerosas de Dios, bueno de estar con ellos en comunión. Pero son personas rebeldes que están causando controversia, disensión, es mejor dejarlos solos y apartarnos de ellos. No importa quién sea, el conocido, familiar, esposo, esposa, hijo, hija, si son rebeldes al Señor y no aceptan las amonestaciones, entonces dejémoslo solo, porque Dios se va a encargar de todos ellos. Los versos 36 hasta el 40, aquí hay una cobertura de bronce para el altar. Encontramos lo que dice: entonces Jehová habló a Moisés diciendo: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de medio del incendio y los derrame más allá del fuego, porque son santificados los incensarios de estos que pecaron contra sus almas. Y hará de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. El sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con los que habían sido quemados y ofrecidos, y lo batieron para cubrir el altar. El recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acercase para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se le dijo a Jehová, según se le dijo Jehová por medio de Moisés. O sea, tremenda lección y también recordatorio que iba a tener el pueblo de Israel, para que ningún extraño que no sea una persona llamada al ministerio se acercara al santuario. Los cristianos hoy en día también se encontrarán con líderes impíos y aspirantes a líderes. Deben tener cuidado de no imitar los errores de Coré y sus compañeros. A menudo, no siempre, el enfoque apropiado es de dejar que Dios se encargue del liderazgo arrogante y abusivo, como también lo hizo David con el rey Saúl. Dios se encargará de todos ellos. El verso entonces 41 dice: y el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte
al pueblo de Dios. Miren cómo ahora el pueblo está reaccionando, culpando a Moisés de la muerte. Y están diciendo que ustedes dieron muerte al pueblo, cuando fue el mismo Dios que se encargó de estos rebeldes. Los versos 42 al 45. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová, y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Aquí encontramos ahora, ya que Coré, Datán y Abirán y su séquito fueron eliminados por el Señor, y el pueblo se levantó al siguiente día en contra de Moisés y Aarón, el Señor se manifestó y pidió a Moisés y Aarón que se quitaran de ahí y que dejaran, que iba a destruir, a eliminar a este pueblo, porque el pueblo estaba realmente siendo terco, era de dura servicio, no estaba entendiendo lo que Dios había hecho en el día anterior. Entonces aquí encontramos ahora cómo Aarón reacciona e intercede delante de esta plaga de juicio sobre los hijos de Israel. Leamos lo que dicen los versos 46 y 50 al 50. Dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, y mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,600, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortalidad había cesado. Encontramos aquí una comparación de este sacrificio, de esta obra que hizo Aarón con el pueblo. Lo más importante de esta obra del sumo sacerdote Aarón, aquí encontramos una imagen que nos presenta a Jesucristo como nuestro sumo sacerdote en favor nuestro. Nosotros éramos pecadores culpables que merecíamos juicio, pero recibimos la justicia a través de Cristo Jesús. Nuestro Salvador fue enviado en una misión para salvar, así como Aarón lo fue. Nuestro Salvador fue injustamente acusado y atacado de la misma manera como también lo fue Aarón. Nuestro Salvador rescató a aquellos que él quería, rescató a aquellos que lo querían muerto. Lo mismo que hizo también Aarón, lo rescató también a ellos. Nuestro Salvador oró por nosotros, como también Aarón oró e intercedió por la congregación rebelde. Nuestro Salvador corrió para salvarnos, Aarón también corrió para salvar al pueblo. Nuestro Salvador se interpuso entre la muerte y la vida por nosotros. Aarón también hizo lo mismo, se interpuso en medio de los que estaban vivos y los que estaban muertos. Nuestro Salvador es la única oportunidad de salvación. Aarón fue la única oportunidad que tenía el pueblo para que Dios le concediera la vida. Nuestro Salvador es la línea divisoria entre la muerte y la vida, lo mismo que hizo también Aarón. Vamos entonces, mis queridos, al último capítulo del día de hoy, el capítulo 17. Está con nosotros la hermana Ramona García, Víctor Andrés Valdés, mi gran primazo de toda la vida, de carne y hueso, ese es de lo mío personal, también se ha unido a esta transmisión. Mi primo, Dios te bendiga grandemente. Entonces, el capítulo 17, aquí encontramos el reverdecimiento de la vara de Aarón. Dice los versos 1 hasta el 3, recompilación de la vara identificada con cada tribu. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: a los hijos de Israel, y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a la casa de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de la familia de sus padres tendrá una vara. Aquí ahora, para definir completamente quién iba a estar a cargo del sacerdocio, Dios estaba pidiendo ahora que cada tribu tuviera allí una vara
del principal de la tribu, y de parte de Leví, entonces el principal era Aarón, y se puso allí también el nombre de él en la vara. Encontramos entonces que al escribirse allí los nombres de cada uno de su vara, se escribiría el nombre de Aarón sobre la vara de Leví. Al juntar las varas e inscribir cada uno el nombre de la tribu que pertenecía, y su nombre también, como la de Aarón, la tribu de Leví, Dios declararía qué tribu poseería la autoridad sacerdotal al elegir de entre las varas esa vara que se iba a encargar del sacerdocio. Los versos 4 hasta el 5, aquí encontramos que la vara de Aarón, que las varas son colocadas en el tabernáculo para la elección que el Señor iba a hacer. Dicen estos versículos: las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros, y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas que los hijos de Israel como murmuración contra vosotros. El Señor entonces pidió hacer esto para él de una forma ya definitiva, declarar quién se iba a encargar del sacerdocio. La prueba entonces era indicada de Aarón como líder sacerdotal. La encontramos en los versos 6 y 7, que dice allí: y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron las varas, cada príncipe por la casa de sus padres una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos, y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Los versos 8 y 9 aquí nos dicen: y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y echado flores, y arrojando renuevos, y produciendo almendras. Entonces sacó Moisés a todas las varas que delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron, y tomaron cada uno su vara. Aquí vemos entonces la elección que el Señor hace. Esta gran diferencia de la vara de Aarón y las otras varas podía ser atribuida solamente al poder, a la manifestación del Señor. Esto debe entonces haber hecho que Aarón, más humilde, pues lo que Dios hizo era afirmar la elección de Aarón como sumo sacerdote encargado del sacerdocio del pueblo. Dios, de tal fruto, debería de darnos también tanto sentido de autoridad como también de humildad. Esos frutos de tener una vara seca, como todas las varas estaban allí, y volver entonces a la vida, por así decirlo. Esta vara era señal de la elección de Dios, y también estaba comprometido Aarón a reconocer que de forma humilde el liderazgo que Dios había puesto sobre sus hombros. También vemos acá que esta vara puede representar o confirmar de que Dios había elegido a Aarón, que le había asignado autoridad, y que esta autoridad era como sumo sacerdote designado por el mismo Dios, y por lo tanto él como sumo sacerdote ahora debía de dar frutos de su obra que tenía que hacer. Los versos 10 y 11, Jehová dijo a Moisés: vuélvete la vara a Aarón delante del tabernáculo, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Señor ahora está pidiendo a Moisés que esa vara que ha rebelecido sea llevada al tabernáculo y fuera testimonio para todos los rebeldes, la elección que Dios había tomado como Aarón para ser el sumo sacerdote. Los versos 12 y 13, aquí está la reacción de los hijos de Israel. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: he aquí, nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acerque o se acercare al que viniera al tabernáculo de Jehová morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? Ahora ellos están entrando ahora en miedo, viendo cómo realmente el Señor se manifestó, y están reconociendo que ellos merecían la muerte y tenían miedo de morir. Por eso pidieron que si todos iban a acercar allí al tabernáculo, porque el que se acercaba iba a morir. Solamente Aarón se podía acercar al tabernáculo como sumo sacerdote. Esto muestra que el pueblo de Israel estaba notariamente convencido y convertido de su pecado. Ahora sabían claramente que estuvo mal la rebeldía que ellos habían hecho contra Aarón, el líder, y su liderazgo.
todo en este milagro están por encima del poder de la naturaleza, que ninguna duda podía quedarse en las mentes del pueblo o de los envidiosos que estaban allí cavilando contra Aarón. De la divina designación de Aarón que Dios había hecho, no había ninguna duda de que había sido el hombre elegido por el mismo Dios, no por los hombres. Aarón fue elegido por el mismo Dios y confirmado a través de la elección de la vara que reverdeció, dio flores y también dio frutos. Una vara seca. Para Dios nada es imposible. Entonces el pueblo reconoció que ellos habían obrado mal y que realmente tienen miedo ahora de morir por su rebelión. Los líderes Coré, Datán y Abirán fueron juzgados y destruidos. Sus 250 seguidores entre los hombres principales de Israel también fueron juzgados y destruidos. Los incensarios de los 250 hombres fueron recuperados, abatidos y utilizados para cubrir el altar. Se usó una plaga para juzgar y destruir a 14.700 de los simpatizantes de Coré y sus seguidores. Consideramos entonces la confirmación milagrosa del sacerdocio de Aarón. Este capítulo 17, el pueblo aquí reconoció cómo Dios se había manifestado y entendieron entonces por este tipo de suceso la soberanía del Señor. Queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas, este tipo de miedo histérico no significaba necesariamente que sus corazones habían cambiado. Este no era un arrepentimiento genuino, sino era un arrepentimiento para evitar males peores. Dios quiere que nosotros nos convirtamos de todo corazón. Cuando cometemos un pecado, que lo confesemos tal y como es, que nos arrepintamos y que nos apartemos de él. Hay muchas personas que son encontradas en graves faltas y entonces al ser descubiertos presentan arrepentimiento. Mientras tanto, antes de ser descubierto, sigue llevando su vida como algo normal. Nosotros muchas veces, quizás, tal vez, puede ser que estemos cometiendo cualquier pecado oculto. Y seguimos como que todo está bien hasta el día que sea descubierto nuestro pecado y entonces queremos arreglar nuestras cuentas ante el Señor. Evitemos llegar a ese extremo. Hoy es el tiempo de gracia. Hoy es el tiempo de oportunidad. Hoy es el tiempo, el momento de poner nuestras vidas de acuerdo al Señor. Poner nuestras vidas en cuenta con el Señor. Aprovechemos el tiempo de gracia que Dios nos ha dado. Quiero agradecer nuevamente a cada uno de ustedes por permitirme estar con ustedes compartiendo este programa del año bíblico cronológico Pentecostés 2025. Dios mediante, estaremos nuevamente el lunes, si así el cielo lo permite, compartiendo con ustedes este estudio acerca de Levíticos, del libro de Números. Para el día de mañana, nosotros, ¿dónde está aquí la foto? Nosotros vamos a estudiar los capítulos 18 hasta el 20, mañana sábado. No estaremos en el aire como es costumbre, ya los sábados estamos siempre activos con la actividad de la iglesia. El domingo entonces seguiremos con también los estudios del capítulo 21 hasta el capítulo 24, si no me equivoco. Y el lunes, Dios mediante, volveremos a estar con ustedes compartiendo lo que es este programa Año Bíblico Cronológico Pentecostés 2025. Vamos a orar para despedirnos por este momento. Es dar a Dios también por su misericordia, por sus bondades, por enseñarnos cómo nosotros, como sus hijos, debemos de actuar en todo momento, de hacer circunstancia. Hermana Minerva, saludos, bendiciones. También a todos ustedes, hermana Luisa, también que está conectada. Denia Acosta, hermana Ramona, Jenny Santana que entró por acá, hermana Victoria López, Nuris Esteve Sosa también entró, mi líder Lenny Díaz, mi gran líder Humberto Cristian también está con nosotros. Feliz sábado también para usted, mi distinguido maestro. Dios le bendiga poderosamente a todos ustedes. Y mi hermano también, Henry Iván Guevara, también estaba con nosotros. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por permitirnos completar este estudio acerca del libro de Números, capítulo 15 hasta el 17. Viendo, Señor, cómo tú
como soberano, hiciste y elegiste a los hombres para dirigir a tu pueblo. Ayúdanos, Dios, como pueblo, a aceptar los líderes que tú tienes, orar e interceder por ellos y también, oh Dios, apoyarles en su ministerio. Si en alguno de nosotros, Señor, existe un espíritu de celo, de envidia, de contienda, de rebelión, en el nombre de Jesús pedimos, oh Señor, que sea arraigado en nuestros corazones, que nos tornemos como vasijas útiles para honra y gloria tuya. Perdona, oh Señor, perdona nuestras faltas, nuestros pecados, transfórmanos para ser igual a la imagen y semejanza de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Hoy más que nunca, oh Señor, reconocemos que hemos pecado y pedimos, por lo tanto, Señor, que tú nos perdones, que la sangre de Cristo Jesús, su sacrificio, nos cubra y nos limpie para ser dignos sacerdotes en este momento que estamos viviendo. Hoy más que nunca, o sea, una vez más nos entregamos a ti y que tu obra sea completada en nosotros. Danos un sábado feliz, contento, alegría de alabarte en espíritu y en verdad y compartir con nuestros amigos y hermanos en tu casa de oración. Oramos en el santo nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Un feliz sábado para todos ustedes.